El 90% de la sociedad no entiende esto. La debilidad no es un defecto de nacimiento, es un hábito que se cultiva cada día sin darse cuenta. Y tú lo sabes porque he sentido ese cansancio moral, esa lucha interna donde tu mente te pide fuerza, pero tus costumbres te empujan hacia la rendición silenciosa. No estás roto, no naciste débil, solo aprendiste comportamientos que te quitan poder. Y hoy vas a verlos sin filtros, porque si los identificas, puedes cortarlos de raíz. Tú estás aquí porque quieres dejar de ser una versión apagada de lo que puedes ser, y eso ya te diferencia del resto. La mayoría huye de su sombra. Tú estás dispuesto a mirarla de frente. Jung decía que nada cambia hasta que uno se enfrenta a su propio interior. Y este es el momento donde empiezas a recuperar territorio. El primer hábito que te debilita es simple, pero devastador. Posponer tu propio crecimiento. Lo haces cuando sabes que debes actuar, pero te convences de que todavía no. Esa frase, que parece inocente, es una condena lenta. Cada vez que la dices, la voluntad se encoge, como un músculo que no se usa. El estoicismo enseña que el presente es lo único que tienes y que esperar a sentirte listo es una trampa del ego. La vida no te pregunta si quieres avanzar, simplemente avanza. Y tú decides si la acompañas o si te quedas atrás viendo cómo tu potencial se oxida. El segundo hábito que te debilita es permitir que tus emociones dirijan tu vida sin revisarlas. No hablo de reprimirlas, sino de entenderlas. Jung repetía que lo que no haces consciente vuelve a ti como destino. Cada reacción impulsiva, cada arranque de ira o de tristeza sin pausa, habla de una parte de ti que pide reconocimiento. Pero en lugar de escucharla, la mayoría prefiere ignorarla, y es ahí donde la emoción toma control. ¿Quieres fuerza? Empieza por dominar tu respuesta, no tus sentimientos. Observa, respira, interpreta. Eso ya te vuelve más sólido que la mayoría. El tercer hábito destructor es buscar aprobación en todo lo que haces, y este es uno de los más silenciosos. Crees que lo haces por educación, por humildad, por prudencia, pero en realidad lo haces porque temes no ser suficiente. El mundo moderno alimenta esa inseguridad. Likes, validaciones rápidas, miradas ajenas que pesan más que tu propio criterio. Marco Aurelio lo anticipó hace siglos. La opinión de los demás no debe tener más poder que tu propia razón. Si dependes de la mirada externa, siempre estarás sometido. Si dependes de la tuya, siempre estarás libre. El cuarto hábito que te debilita es excusarte de todo. Excusas pequeñas, excusas elegantes, excusas lógicas, pero excusas al fin y al cabo. Son cadenas disfrazadas. Cada excusa es una forma de decir, no puedo, no sé, no soy capaz. Y lo peor es que tu mente te cree. La fortaleza comienza cuando dejas de justificarte y empiezas a asumir. Ahí aparece un poder distinto, una claridad que incomoda al ego, pero libera la voluntad. Y el quinto hábito, quizá el más grave, es consumir información que anestesia tu mente. Redes, dramas, ruido constante, estímulos que no te nutren. La debilidad moderna no viene del hambre, sino del exceso. Demasiado entretenimiento, poca dirección. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto va, y tú lo sabes. Pierdes horas que podrían construir tu carácter. No porque seas flojo, sino porque has permitido que el mundo te distraiga. Pero hoy, aquí, te estás volviendo consciente. Y eso cambia todo. Este es solo el inicio. Aún faltan hábitos más profundos, más ocultos, más peligrosos, pero también más transformadores cuando los eliminas. Pero hay un sexto hábito que te debilita de manera silenciosa. Uno que muchas personas confunden con amabilidad o paz interior, cuando en realidad es una forma sofisticada de abandono personal. Evitar el conflicto necesario. ¿Sí? Porque no hablo de buscar peleas, sino de enfrentar conversaciones incómodas, límites que debes imponer, verdades que tienes que decirte a ti y a los demás. Cada vez que evades estas situaciones, pierdes un fragmento de tu fuerza interna.
Jung diría que ahí es donde empieza la creación de tu sombra, en todo aquello que callas por miedo a incomodar. Pero el costo es alto. Cada conflicto evitado se convierte en un peso que llevas por dentro, un nudo psicológico que te resta claridad, valentía y presencia. La gente fuerte no es la que grita, sino la que sostiene la mirada cuando tiene que decir lo que importa. Tú puedes ser esa persona si dejas de huir de lo inevitable. Y el séptimo hábito, que más destruye tu fortaleza, es victimizarte ante cualquier dificultad. Este hábito es útil porque se disfraza de injusticia. Me trataron mal, no tuve suerte, la vida no es justa. Y quizá todo eso es cierto, pero cada vez que te dices estas frases, tu mente aprende a rendirse antes de intentarlo. La postura de víctima te da un alivio momentáneo, una especie de caricia emocional, pero a largo plazo te roba la capacidad de actuar. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar la interpretación que haces de él. La fuerza no está en negar el dolor, sino en asumirlo sin entregar tu poder. Cuando das un paso fuera de la victimización, entras a un territorio donde muy pocos se atreven, el territorio de la responsabilidad radical. Y ahí es donde nace la verdadera fortaleza. Ahora, y escucha esto con atención, los 7 hábitos no son simples costumbres, son patrones psicológicos profundamente arraigados. No basta con decir, mañana cambio. La mente no opera así. La transformación empieza cuando entiendes qué te está debilitando y por qué. Porque si no lo nombras, no lo puedes controlar. John lo decía con una claridad brutal. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y este es el punto donde empiezas a recuperar tu poder. Al reconocer tus hábitos debilitantes, ya no eres un espectador pasivo de tu vida. Eres el protagonista que empieza a dirigir su historia. Si quieres fortaleza, tienes que hacer el trabajo incómodo, observar tu conducta diaria, identificar cuando pospones, cuando reaccionas sin pensar, cuando buscas aprobación, cuando te excusas, cuando consumes lo que te adormece, cuando evitas el conflicto y cuando te victimizas. Cada uno de estos momentos es una oportunidad, una puerta que se abre, una invitación a convertirte en alguien distinto. El estoicismo no te pide perfección, te pide presencia. No te exige que nunca falles, sino que no vivas dormido dentro de tus propios hábitos. Porque hay algo importante que nadie te dice. La debilidad no desaparece con motivación, desaparece con disciplina emocional. La fuerza se construye como se construye un músculo, repitiendo la acción correcta aun cuando no tienes ganas. Y sí, a veces te vas a equivocar, a veces vas a recaer en tu antiguo yo, a veces vas a escuchar tu propia voz interna diciéndote que no puedes. Pero no importa. La diferencia entre los fuertes y los débiles no está en el resultado, sino en la dirección. Los fuertes avanzan aún con miedo. Los débiles retroceden aún con oportunidades. Y tú, aunque no lo veas, ya estás en el lado correcto. Estás observando tu sombra. Estás rompiendo patrones. Estás eligiendo conciencia en un mundo diseñado para distraerte. Eso ya te vuelve distinto. Eso ya te vuelve más fuerte de lo que eras ayer. Y no necesitas demostrarle nada a nadie. Solo necesitas seguir. Porque este camino, aunque duro, te llevará a una versión de ti que aún no conoces, pero que ya te está esperando. Pero aquí viene la parte que más duele aceptar. Esos 7 hábitos debilitantes no nacieron de la nada. No son casualidad. No son simples malas costumbres. Son mecanismos de defensa que tu mente creó en algún momento para protegerte, pero que hoy te están destruyendo lentamente. Y si no entiendes de dónde vienen, se repetirán como un ciclo interminable. Por eso Jung insistía tanto en mirar hacia adentro. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Eso significa que cada vez que procrastinas, cada vez que reaccionas sin pensar, cada vez que buscas aprobación, no estás tomando una decisión racional. Estás obedeciendo una parte de ti que quedó atrapada en un miedo antiguo. Y si no te haces cargo de esa parte, nunca vas a recuperar fuerza real. Porque la debilidad no es un defecto moral, es la consecuencia emocional. Es lo que ocurre cuando dejas que tus antiguos temores manejen tu presente. Y aquí está lo más interesante. Esos 7 hábitos apuntan siempre en la misma dirección,
hacia algo que intentas evitar a toda costa, la incomodidad. La incomodidad de hacer lo que tienes que hacer, la incomodidad de decir lo que piensas, la incomodidad de recibir un no, la incomodidad de mirar tus propios errores. Por eso el estoicismo es tan poderoso. Te entrena para caminar directo a esa incomodidad en lugar de huir de ella. Te enseña que la adversidad no es un obstáculo, sino un gimnasio. Y cada vez que entras a ese gimnasio te vuelves un poco más fuerte. Mira tu vida por un momento. Cada vez que te debilitaste no fue porque la situación fuera demasiado difícil, sino porque tú evitaste algo importante. Evitaste la responsabilidad, evitaste la disciplina, evitaste la verdad, evitaste la acción. Y esa evitación se convirtió en peso. Te fuiste llenando de pendientes mentales que te robaron energía hasta que un día sentiste que no podías más. No porque fueras débil, sino porque nunca soltaste la carga. La fuerza no viene de hacer todo perfecto. Viene de dejar de cargar lo innecesario. Y una de las cosas más innecesarias es ese hábito de posponer la vida. El tercer hábito, el de buscar validación externa, tiene un origen aún más profundo, el miedo al rechazo. Ese miedo es tan antiguo como la tribu humana. Pero hoy, en la era digital, se ha convertido en una forma moderna de esclavitud. Cada like, cada aprobación, cada comentario positivo, se vuelve una especie de moneda emocional que te define por segundos. Pero cuando esa moneda falta, te desmoronas. Y ahí está la trampa. Porque una mente que depende de aprobación externa es una mente que nunca será libre. Marco Aurelio lo decía sin rodeos. La tranquilidad viene cuando dejas de buscar aprobación. Y es verdad. Cuando ya no necesitas que otros te validen, recuperas un nivel de fortaleza que no se puede comprar con nada. El cuarto hábito, el de justificarte con excusas, es quizás el más engañoso, porque las excusas siempre suenan razonables, siempre parecen lógicas, pero son veneno puro. Cada excusa es un permiso para no avanzar, una disculpa disfrazada de argumento, y la mente se acostumbra. Cada excusa que te dices se convierte en una pequeña derrota interna que tu inconsciente registra como incapacidad, y el día que quieras hacer algo grande, tu mente te recordará todas esas derrotas acumuladas. Por eso romper este hábito es tan poderoso, porque cuando dejas de justificarte, empiezas a ver tu capacidad real. Y esa claridad, aunque duela, es el inicio de toda transformación. Y lo más importante, la fuerza nace cuando decides responsabilizarte por todo lo que depende de ti. No por culpa, sino por poder. Porque cada vez que tomas responsabilidad, recuperas un pedazo de tu vida. Cada vez que aceptas tu papel en tus resultados, tu mente se organiza, tu energía se concentra y tu voluntad se afila. La responsabilidad es el verdadero punto de quiebre entre el yo débil y el yo fuerte. Y tú estás cruzando esa línea ahora mismo, aunque no lo notes. Si hay un hábito que destruye tu fortaleza interior sin que te des cuenta, es la falta de disciplina diaria. No un gran fracaso, no un desastre emocional, no un evento externo, sino esa cadena de pequeñas renuncias que haces cada día, esa repetición constante de abandonar lo que sabes que debes hacer. El estoicismo lo deja claro. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar tus acciones, y la disciplina es el puente entre el hombre que eres y el hombre que dices querer ser. Cada día que pospones lo que te corresponde te vuelves más débil. Cada día que permites que tu estado de ánimo decida por ti, tu carácter se deteriora. No es la tarea que evitas lo que importa, sino lo que esa evitación hace contigo por dentro. La falta de disciplina no solo afecta lo externo, afecta tu autoconcepto. Comienzas a verte como alguien que no cumple, como alguien que depende de la motivación para moverse, como alguien que necesita sentirse bien para empezar. Y un hombre que se mueve solo cuando tiene ganas está condenado a una vida de mediocridad. El estoicismo enseña que la disciplina no es una emoción, es un acto de soberanía sobre ti mismo. Es la capacidad de ordenarte, de ponerte límites, de hacer lo que debes aunque te incomode. Pero cuando no la practicas, tu mente empieza a volverse blanda. Empiezas a negociar contigo mismo en todo. 5 minutos más en la cama, un episodio más, lo hago mañana, no es tan urgente. Pequeñas concesiones que sumadas te convierten en un hombre sin estructura interna. La falta de disciplina diaria también te vuelve vulnerable a impulsos, deseos momentáneos y distracciones. Te pierdes en lo inmediato porque no tienes un norte firme. Sin disciplina, la mente automáticamente busca lo más fácil, lo que recompensa rápido, lo que entretiene.
pero rara vez lo que te fortalece. El hombre indisciplinado vive atrapado en un ciclo donde siempre quiere empezar, pero nunca avanza, donde siempre habla de metas, pero nunca las materializa, donde siempre promete cambiar, pero se traiciona una y otra vez. Los estoicos enseñaban que el autocontrol es libertad, pero la falta de disciplina es esclavitud. Esclavitud a la pereza, a la comodidad, a tus estados emocionales. Es la renuncia a gobernarte. Porque cada vez que eliges la comodidad sobre la responsabilidad, tu mente aprende que puede dominarte. Y cuando quieres cambiar, esa misma mente ya está acostumbrada a vencerte. Por eso eliminar este hábito es fundamental si quieres dejar de ser débil. La disciplina diaria no tiene que ser heroica, ni exagerada, ni perfecta. Lo que la define es la consistencia. Una rutina mínima, pero sólida. Un compromiso pequeño, pero cumplido. Una acción incómoda, pero realizada. El objetivo no es ser rígido, sino ser confiable para ti mismo. Cuando cumples tus compromisos, aunque sean pequeños, construyes una identidad fuerte. Tú mismo empiezas a creerte capaz, competente, estable. La disciplina moldea el carácter, y el carácter es la verdadera fuerza del individuo. Una persona disciplinada no es la que nunca falló, sino la que no negocia consigo misma, la que entiende que hacer lo correcto es más importante que hacerlo cómodo, la que sabe que cada día es un voto por el tipo de persona que está construyendo. Cuando comienzas a actuar así, la debilidad se derrite, la duda se reduce, la fuerza se convierte en tu estado natural. Eliminar la falta de disciplina significa elegirte, significa respetarte, significa dejar de traicionarte con excusas, significa dejar de esperar el momento perfecto y actuar aquí y ahora. El estoicismo no pide perfección, pide compromiso. Si eliminaste este hábito, ya estás por encima del 90% de las personas que aún viven en modo automático, esclavas de su comodidad y de sus impulsos. Hay un hábito silencioso, sutil, casi invisible, pero devastador. Rodearte de personas que te debilitan. Personas que, sin necesidad de insultarte o atacarte, erosionan tu fuerza interior con su mentalidad, su actitud y su forma de vivir. El estoicismo enseñaba que el carácter se forma y se deforma a través del entorno. Lo que escuchas, lo que observas, lo que absorbes diariamente, moldea quién eres. Y aunque creas que eres fuerte, nadie es inmune a la influencia del ambiente. Si convives con personas débiles, negativas o conformistas, inevitablemente te contagias de su forma de ver el mundo. Este hábito drena tu energía, te hace dudar de ti mismo y te acostumbra a un estándar mediocre. El problema no es solo que esa gente sea negativa. El problema real es que normalizan comportamientos que te debilitan. Normalizan la queja constante, normalizan la falta de ambición, normalizan el autosabotaje, normalizan la irresponsabilidad emocional, normalizan la falta de disciplina. Y cuando algo se vuelve normal, dejas de cuestionarlo y sin darte cuenta, empiezas a reproducirlo. En el estoicismo, los maestros insistían en un principio fundamental. Evita a quienes corrompen tu espíritu. No porque debas sentirte superior, sino porque la fortaleza interior requiere un ambiente que no te arrastre hacia abajo. Un hombre en crecimiento no puede estar rodeado de personas que viven justificando su propia debilidad. Pero muchos mantienen en su vida relaciones que no aportan nada, por miedo a quedarse solos, por costumbre o por no querer incomodar a nadie. Ese apego emocional es una forma de debilidad. Cuando estás rodeado de personas que te restan, comienzas a actuar como ellos. Procrastinas, te comparas, te quejas, renuncias a tus metas, compartes dramas que no te pertenecen, absorbes su frustración. Y lo peor, te acostumbras. Te adaptas a un nivel de energía bajo, a conversaciones vacías, a la falta de propósito. Tu vida entera baja de frecuencia. Y cuando intentas mejorar, esas mismas personas suelen ser las primeras en cuestionarte. ¿Para qué haces eso? No te lo tomes en serio. No seas exagerado. No vas a lograrlo. No eres así. Estas frases no son consejos, son amenazas disfrazadas de amistad, porque cuando tú creces, ellos se sienten que se quedan atrás. Su incomodidad se convierte en resistencia hacia ti. El hombre fuerte
entiende que no puede darse el lujo de mezclarse con ambientes que contradicen su visión, no porque sea arrogante, sino porque la mentalidad es frágil, la fuerza es frágil, el carácter está en construcción constante, y cualquier influencia repetida, por pequeña que sea, acaba moldeándote. Eliminar este hábito no significa cortar con todo el mundo ni convertirte en un ermitaño. Significa elevar tus estándares. Significa elegir con cuidado a quién permites entrar en tu mente. Significa acercarte a personas disciplinadas, responsables, coherentes, ambiciosas. Personas que no se paralizan por la emoción del momento, sino que actúan desde la razón. Personas que no te frenan, sino que te impulsan. Eso es el entorno estoico. Si quieres dejar de ser débil, no puedes seguir rodeado de personas que celebran tu debilidad. Necesitas un ambiente que te exija, no uno que te excuse. Y lo más importante, necesitas la valentía de alejarte cuando alguien claramente te está drenando. A veces el crecimiento tiene un precio, y ese precio es la soledad temporal. Pero la soledad fuerte es mejor que la compañía débil, porque la soledad te construye, la compañía equivocada te demorona. Cuando eliminas este hábito, tu mente empieza a aclararse, tu energía se eleva, tu criterio se vuelve más sólido. Descubres que tu vida mejora automáticamente solo por cambiar lo que permites alrededor. Rodearte de personas que suman es una elección, y esa elección define tu destino. Uno de los hábitos más debilitantes que existen, y uno de los más comunes en la vida moderna, es la necesidad obsesiva de buscar validación externa. Esta dependencia emocional hacia la opinión de los demás te convierte en un ser frágil, manipulable, y siempre expuesto a la decepción. Para el estoicismo, el mayor enemigo de la fortaleza interior es justamente esa tendencia a ajustar tus acciones, tu identidad y tus decisiones en función de cómo te ven los otros. La persona que necesita aprobación para moverse vive en una cárcel invisible. No se atreve a decir lo que piensa, a hacer lo que quiere o a tomar decisiones difíciles, porque su brújula interna está apagada. Solo reacciona a expectativas externas, mirando constantemente alrededor para asegurarse de no incomodar a nadie, de encajar, de ser aceptado. Pero esa seguridad es una ilusión. La validación externa es inestable, fugaz y nunca suficiente. El estoicismo enseñaba que la verdadera fuerza está en vivir de acuerdo con tus principios, no con la aprobación del público. Epicteto repetía que quien depende del aplauso ajeno convierte su alma en propiedad de otros, porque cada vez que haces algo para quedar bien, sacrificas una parte de tu autenticidad, y cuanto más lo haces, más pequeño te vuelves por dentro. La búsqueda constante de validación te debilita porque te obliga a vivir en un estado continuo de autovigilancia, tratando de ajustar tu personalidad para gustar. Dejas de preguntarte, ¿esto es correcto para mí? Y empiezas a pensar, ¿qué pensarán de mí si hago esto? Esa mentalidad es enemiga de la fortaleza. No puedes construir carácter cuando tus decisiones dependen de opiniones que cambian cada 5 minutos. Además, esta necesidad de validación suele aparecer disfrazada. A veces no buscas elogios abiertamente, pero ajustas tu vida para evitar críticas. Y evitar críticas es otra forma de ser débil. El hombre fuerte entiende que ser fiel a sí mismo inevitablemente incomodará a alguien. Pero el débil se vuelve un prisionero del juicio ajeno. Y cuando vives así, ya no eres dueño de nada. Ni de tus metas, ni de tu lenguaje, ni de tus decisiones. El hábito de buscar validación también te roba poder al hacerte sentir insuficiente, porque cuando esperas que otros te aprueben, les das la autoridad de definir tu valor. Y nadie que entregue su valor en manos externas puede sentirse fuerte. Tu fortaleza depende de lo que tú piensas de ti, de lo que tú haces por ti, de la coherencia entre tus acciones y tus principios. Eliminar este hábito requiere valentía, pero también claridad. No vas a gustarle a todos. No todos entenderán tu visión. No todos apoyarán tu crecimiento. Y está bien. No necesitas aprobación para ser fuerte. Necesitas coherencia. Necesitas alinearte contigo, no con las expectativas ajenas. Cuando actúas desde tu propio criterio, tu mente se vuelve estable. Dejas de sentir ansiedad social, miedo al rechazo, miedo al juicio. Te vuelves más libre y más sólido por dentro. El objetivo estoico no es volverte indiferente a todo, sino
independiente del reconocimiento. Que tu norte sea interno, no externo. Que tu satisfacción provenga de tu carácter, no de los aplausos. Que tus decisiones nazcan de la razón, no del deseo de impresionar. Cuando eliminas este hábito, te conviertes en alguien difícil de manipular, difícil de intimidar y difícil de derribar. No porque seas arrogante, sino porque finalmente estás anclado en ti mismo. Y ese anclaje es uno de los pilares más importantes para dejar de ser débil. Si este contenido te ayudó a entenderte mejor y a romper con hábitos que te debilitan, te invito a suscribirte ahora mismo porque todo lo que viene será aún más profundo y transformador. Guarda este video para recordarte cada día la clase de fuerza interior que estás construyendo. Y si quieres apoyar este proyecto y permitir que sigamos creando contenido que te fortalezca de verdad, puedes hacer tu donación a través del enlace de PayPal que está en mi biografía. Tu aporte no solo ayuda, sino que también demuestra tu compromiso con convertirte en la mejor versión de ti mismo.